Hola niños, en nuestra séptima clase de lenguaje, hoy día nuestro objetivo es escribir un cuento. Para esto vamos a saber cuáles son las partes del cuento, cuáles son los elementos del cuento y cómo podemos planificar la escritura de un cuento. Vamos a comenzar explicando qué es un cuento. Un cuento es una narración basada en hechos reales o ficticios, puede ser basado en cosas que pasaron realmente o cosas creadas por nuestra imaginación, ¿no es cierto?, que lo escribe un autor. Ya. Hoy día vamos a ver 4 elementos de los cuentos. Primero va a ser el tema. El tema es de qué se trata nuestra historia, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo decir que el Cuentos de Hada la temática era una temática romántica, ¿no es cierto? No va a ser lo mismo un cuento como La mamá Condorina y La mamá Suaves Lanas, no, es otro tipo de temática muy distinta a los de Cuentos de Hadas, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a ir viendo las distintas temáticas. Puede ser romántico, puede ser de acción, puede ser de aventuras, puede ser de fantasía. Cada cuento va a tener su propia temática. El ambiente. El ambiente fue lo que vimos en la otra clase. El ambiente es el lugar donde se desarrolla la historia, ¿no es cierto? El ambiente puede ser un circo, una casa, un bosque, puede ser una cocina, puede ser un colegio, puede ser una piscina, puede ser la playa, puede ser dentro del mar. Cualquier lugar que nosotros creamos donde puede ocurrir nuestra historia va a ser un ambiente. También tenemos los personajes. Dijimos que habían personajes que son los elementos que realizan las acciones dentro de la historia. Es decir, son los personajes son los quienes realizan las acciones, o sea, son los que hacen las cosas dentro de la historia, ¿no es cierto? Pueden ser animales, pueden ser personas, pueden ser objetos, pueden ser plantas, pueden ser seres mitológicos. Todas esas cosas son los personajes, los que realizan las acciones. Por último vamos a hablar de los narradores. Los narradores son los que nos cuentan la historia, la forma en cómo está escrita la historia. En Cuentos de Hada, el protagonista es quien cuenta la historia, ¿no es cierto? Él habla de su propia historia. Habla en primera persona, es decir, yo hice, yo actué, ¿no es cierto?, de lo que él pensó. Hay otros narradores que nos cuentan la historia de otras personas, como o otros animales en este caso, como es Mamá Condorina y Mamá Suaves Lanas, ¿ya? Ahí el narrador es quien nos cuenta la historia y nos está contando la historia de otras personas, no su propia historia. Ya niños, vamos a ver las partes de un cuento. Todos los cuentos tienen un inicio, un desarrollo y un desenlace. El inicio es donde comienza nuestra historia y podemos ver que presenta los personajes y el ambiente. Nos dice cómo es la normalidad, ¿ya? Eso es nuestro inicio. Después viene el desarrollo. El desarrollo es la parte donde se explaya la historia, ¿no es cierto? Donde se va relatando más la historia y es donde aparece algún hito importante que separa el inicio del desarrollo, que es cuando aparece el problema. El problema es cuando cambia la normalidad del inicio y pasa algo nuevo. Y ahí se empieza a desarrollar el problema. Y por último viene la parte final, que es el desenlace. El desenlace es cuando solucionamos el problema. Cuando una historia llega al desenlace es cuando se le encuentra una solución al problema y se crea una nueva normalidad, se vuelve a la normalidad anterior o se resuelve el conflicto que aparece, ¿ya? Entre el inicio y el desarrollo va a haber un problema, que es que marca el fin del inicio y da paso al desarrollo, ¿ya? Eso es importante. Entre aquí va a haber un problema. El problema puede ser una discusión, un conflicto, que a alguien se le perdió algo, que se perdió un camino, que distintas cosas. Todas esas cosas que salen de la normalidad de lo que nos está contando el cuento va a ser el problema. Ya niños, hoy día vamos a trabajar con el libro y vamos a irnos a la página 199. Vamos a leer el cuento Rosa Caramelo. En él vamos a encontrar los elementos y las partes de los cuentos para que vamos entendiendo mejor cuáles son las partes y los elementos de los cuentos, ¿ya? Luego de eso vamos a ver cómo vamos a planificar para escribir un cuento. Voy a comenzar con la lectura de la página 199, Rosa Caramelo. Dice Adela Turín, que es la autora, ¿no es cierto? Dice: había una vez un país de elefantes,
Una manada en la que las elefantas eran suaves como el terciopelo, tenían los ojos grandes y brillantes y la piel de color rosa caramelo. Todo esto se debía a que desde el mismo día de su nacimiento las elefantas solo comían anémonas y peonias. Y no era que les gustaran estas flores. Las anémonas y todavía peor las peonias tenían un sabor malísimo, pero eso sí, dan una piel suave y rosada y unos ojos grandes y brillantes. Las anémonas y las peonias crecían en un jardincillo vallado. Las elefantitas vivían allí y se paseaban el día jugando entre ellas y comiendo flores. Pequeñas, decían sus papás, tienen que comerse todas las peonias y no dejar ni una sola anémona, o no se harán tan suaves como sus mamás, ni tendrán los ojos grandes y brillantes. Y cuando sean mayores, ningún guapo elefante querrá casarse con ustedes. Para volverse más rosas, las elefantitas llevaban zapatitos color de rosa, cuellos color de rosa y grandes lazos color de rosa en la punta del rabo. El rabo es la colita. Desde su jardincito vallado, las elefantitas veían a sus hermanos y a sus primos, todos de un hermoso color gris elefante, y jugaban por la sabana. Comían hierba verde, se duchaban en el río, se revolcaban en el lodo y hacían la siesta debajo de los árboles. Solo Margarita, entre todas las pequeñas elefantas, no se volvía ni un poquito rosa, por más anémonas y peonias que comiera. Esto ponía muy triste a su mamá elefanta y hacía enfadar a papá elefante. Veamos, Margarita, le decían, ¿por qué sigues con ese horrible color gris? ¿Qué sienta tan mal a una elefantita? ¿Es que no te esfuerzas? ¿Es que eres una niña rebelde? Mucho cuidado, Margarita, porque si sigues así no llegarás a ser nunca una hermosa elefanta. Y Margarita, cada vez más gris, mordisqueaba unas cuantas anémonas y unas pocas peonias para que sus papás estuvieran contentos. Pero pasó el tiempo y Margarita no se volvió el de color rosa. Su papá y su mamá perdieron de poco a poco la esperanza de verla convertida en una elefanta guapa y suave, de ojos grandes y brillantes, y decidieron dejarla en paz. Y un buen día, Margarita, feliz, salió del jardincito vallado, se quitó los zapatitos, el cuello y el lazo de color rosa y se fue a jugar sobre la hierba alta, entre los árboles de frutos exquisitos y en los charcos de barro. Las otras elefantitas la miraban desde su jardín, el primer día aterradas, el segundo con desaprobación, el tercer día perplejas, el cuarto día muertas de envidia. Al quinto día, las elefantitas más valientes empezaron a salir una tras otra del vallado, y los zapatitos, los cuellos y los bonitos lazos rosas quedaron entre las peonias y las anémonas, después de haber jugado la hierba, de haber probado los riquísimos frutos y de haber comido a la sombra de los grandes árboles. Ni una sola elefantita quiso volver nunca jamás a llevar zapatitos, ni a comer peonias y anémonas, ni a vivir dentro de un jardín vallado. Y desde aquel entonces es muy difícil saber, viendo jugar a los pequeños elefantes de la manada, cuáles son elefantes y cuáles son elefantas. ¿Se parecen tanto? Y vamos a comenzar a ver los elementos. El primer elemento vamos a ver son los personajes, ¿ya? Los personajes serían Margarita, los papás de Margarita, la mamá de Margarita y las otras elefantitas, ¿no es cierto? Después tenemos el ambiente. El ambiente es el país de los elefantes, pero no, lo que nos describe son dos partes. Una donde estaban las elefantitas, que era un jardín vallado lleno de anémonas y peonias rosadas, ¿no es cierto? Donde estaban las elefantitas rosadas. Y el otro lugar es como el extenso, como la sabana donde estaban los elefantes machos, ¿no es cierto?, que estaban todos felices y libres corriendo, donde habían hierbas verdes que nos cuentan y que era un lugar mucho más extenso y abierto. Esos serían los dos ambientes que tiene nuestro cuento. Tercero, vamos a ver el tema.
¿De qué se trataba? Era de acción, era de aventura, era una narración que nos cuenta cómo una elefantita sale y deja de hacer lo que los papás quieren, ¿no es cierto? Es una pequeña aventura que realiza la elefantita. Y tenemos que ver el narrador. Si la elefantita hubiera sido la que cuenta la historia, si hubiera sido Margarita, sería el narrador primera persona, o sea, protagonista. Pero como otra persona cuenta su historia, el narrador se llama omnisciente, ¿ya? Eso es importante, que podamos definir, diferenciar entre esos dos, si es el protagonista o si es otra persona la que cuenta la historia. Entonces tenemos que en este caso es otra persona que cuenta la historia, que sería omnisciente, ¿ya? O en tercera persona, que es una persona distinta al protagonista. Las partes de nuestro cuento son, vamos a ver el inicio. En el inicio nos hablan sobre cómo era el país de los elefantes, ¿no es cierto? Nos describe eso, nos dice el ambiente y nos cuenta cómo vivían las elefantitas, que las ponían, las vestían los zapatitos, con los moñitos y con todas esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, ese es el inicio. Hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que es cuando aparece Margarita. Margarita que no puede ser de color rosado aunque lo intenta. Ese es el problema, ¿no es cierto? La solución, el desarrollo es que los papás se enojan hasta llega el punto en que Margarita sale de este lugar donde estaba encerrada y se va a donde están los hombres, o sea, los machos de la manada. Ahí porque ella en realidad nunca podía tener, aunque ella tratara, no podía tener el color rosado, solamente iba a seguir siendo gris. Y la solución al problema es que cuando las otras elefantas ven lo feliz que estaba Margarita jugando entre todo ese extenso lugar y disfrutando y comiendo lo que ella quisiera, ¿no es cierto? Se van primero, se sienten, lo desaprueban primero y después se dan cuenta que ella está muy feliz y sienten mucha envidia, y lo que hacen para solucionar el problema, que es el desenlace de nuestra historia, ¿no es cierto?, es que salen al lugar más extenso, ¿no es cierto?, y dejan este lugar encerrado donde estaban las flores que tenían que comer obligadas. Y ahí el desenlace final es que todos los elefantitos terminan siendo del mismo color, independiente de si son machos o son hembras, y todos terminan jugando felices. Niños, ahora vamos a ver cómo vamos a planificar nuestra escritura de cuento, porque eso es la actividad que va a quedar pendiente, que me deben enviar para poder yo evaluarla, ¿ya? Primero vamos a ver, ustedes tienen que ver los elementos que van a poner dentro de nuestra historia. Por ejemplo, van a decidir qué personajes van a utilizar. Si sus personajes van a ser niños, si van a ser adultos, si van a ser animales, si van a ser personajes reales, si van a ser personajes ficticios. Eso es lo primero, elegir los personajes. Después van a ver en qué lugar va a ocurrir su historia, es decir, van a elegir su ambiente. Después van a elegir de qué se va a tratar su historia. Todas estas cosas están relacionadas, porque no pueden buscar un ambiente que sea un circo, ¿no es cierto?, y contarme la historia de la Caperucita Roja. Tienen que estar conectados. Y por último, tienen que elegir si lo van a narrar como ustedes protagonistas o lo van a narrar como si otras personas fueran los protagonistas de su historia. Es decir, elegir el narrador. Cuando ustedes tienen elegidos sus elementos, tienen que hacer un borrador. Un borrador es que ustedes escriben la historia, pero después de escribirla, ustedes arreglan y afinan los detalles. Es decir, en este borrador ustedes van a poner más o menos lo que van a poner en el inicio, más o menos lo que van a poner en el desarrollo y cómo se va a solucionar el problema para llegar al desenlace de su cuento. Eso es lo que van a hacer. Luego, lo que hacen ustedes con su borrador es editarlo. ¿Qué es editarlo? Es arreglarlo para que quede perfecto o lo mejor posible, ¿no es cierto? Ustedes se van a fijar en cómo escribieron la historia, en si tiene faltas de ortografía, en si está desordenada la escritura. Tienen que ver que las acciones que realizan sus personajes estén ordenadas. No me pueden poner al principio que pasa algo y después que no esté relacionado con lo que pasa al final. Tiene que estar ordenado. Les voy a dar un tip
para que sepan cómo saber si su cuento está bien. Tienen que pasárselo a otra persona para que lo lea. Si esa otra persona lo entendió, es que su cuento está bien escrito, ¿ya? Eso es importante. Bueno, niños, entonces va a quedar de tarea que tienen que mandarme, porque todavía no me mandan ninguna actividad de las que les he pedido, y esta actividad la necesito evaluar para saber cómo estamos avanzando, ¿no es cierto? Va a quedar de tarea que ustedes escriban un cuento. El cuento que van a escribir tiene que tener por lo menos, estar escrito con letra muy clarita para que me puedan mandar una foto del cuento, o también lo que pueden hacer es mandármelo escrito en computador, como se les haga más fácil. Tiene que tener por lo menos unas 20 líneas, ¿ya? Mínimo 20 líneas que tenga el cuento. Tiene que tener un inicio, un desarrollo y un final, y un desenlace. Tiene que tener explicados los personajes. Si ustedes pueden describir el ambiente y los personajes, eso mejora su cuento porque hace que uno lo comprenda mejor. Todas esas cosas yo voy a fijarme que esté bien escrito. Y tienen que revisar sus faltas de ortografía, le pueden pedir ayuda a alguien, o si no, lo que uno puede hacer cuando no sepa cómo escribir una palabra es buscarla en el diccionario o buscarla cómo se escribe en internet. ¿Ya? Espero que estén muy bien, nos vemos en una próxima clase de lenguaje.